regresemos pues a Cúcuta, que era donde estábamos metidos. Son informados Bolívar y Santander de que han sido elegidos presidente y vicepresidente de la República de Colombia, obedecen y arriban a la Villa del Rosario casi al mismo tiempo para jurar la Constitución. Aquí ocurre un tema muy importante. En privado, ambos manifestaron que algunos de los artículos sustanciales de la nueva Constitución no eran convenientes, pero en privado, no en público. Entonces, a pesar de estos temas, de estos comentarios privados, ambos convinieron en que era importante prestar el juramento de cumplir esa Constitución y hacerla ejecutar. Por lo que se fija el 3 de octubre de 1821 para el acto de posesión del presidente y vicepresidente de la República de Colombia. ¿Quién fue el presidente del Congreso de Cúcuta? Una persona muy importante que va a ser un actor político de primer orden después de 1830, es decir, después del fallecimiento de Simón Bolívar, José Ignacio de Márquez. Tal vez uno de los, digamos que, pioneros de los partidos políticos en Colombia. José Ignacio de Márquez, en este momento es presidente del Congreso y tiene 27 años de edad. ¿Qué es importante rescatar de esta constitución, de esta primera constitución de Cúcuta? Se establecen los tres poderes, legislativo, ejecutivo, judicial, que es el esquema de la Revolución Francesa, el esquema de la Constitución de Cádiz, el esquema de la primera Constitución de Francia de 1791, el esquema de Montesquieu, del barón de Montesquieu, el equilibrio de poderes. Entonces se conforma un cuerpo legislativo que desde ese momento, desde 1821, se establece como un Senado de la República y una Cámara de Representantes. Nunca en Colombia ha existido una sola cámara. Cámara es una pieza, un lugar, una cámara. Siempre el sistema ha sido bicameral y no es conveniente cambiar ahora un sistema de tantos años, porque de 1821, o sea, llevamos 200 años, que inclusive estamos celebrando, es que estamos a 200 años de la famosa Constitución de Cúcuta. Si es 1821, estamos en el 2021, de manera que es un tema bien importante. 200 años de la Constitución de Cúcuta. Creo que nadie ha caído en cuenta de este hecho tan importante. Entonces, hay un Senado y una Cámara de Representantes, un sistema bicameral, elegidos popularmente. Elegidos popularmente. Bolívar quería una elección vitalicia del Senado, y esto no se acepta en el Congreso de Cúcuta, para que observemos que no hubo una influencia directa de Bolívar
Y eso hay que reconocerlo en el Congreso de Cúcuta. Tal vez, dicen algunos, que Bolívar no fue muy amigo de lo que allí se dispuso. Yo diría que tampoco Santander, precisamente porque ambos no estuvieron allí, porque ellos estaban, Santander, recogiendo dinero para, digamos que consolidar la independencia. Es que acababa de terminar Carabobo y Bolívar tenía en su mente la campaña del sur, o sea, la presidencia de Quito, y tenía que controlar Cartagena, que era la plaza fuerte más importante de la Nueva Granada. Yo diría que tal vez de la América del Sur. Era una gran plaza fuerte. Se había establecido que los senadores durarían 8 años, mientras que los diputados, que así se llamaban a los congresistas de la Cámara, lo eran por 4 años. Eso en cuanto al poder legislativo. El poder ejecutivo, encargado a un presidente. Recordemos que la figura de la presidencia es una figura inventada en los Estados Unidos de América, el presidencialismo. Y de allí empieza a copiarse por todas partes. Duración de la presidencia, 4 años. Importante ese periodo. Siempre ha sido el más adecuado. A veces la República ha tenido presidencias de 2 años, nefastas. 6 años, nefastas. 4 años es un periodo absolutamente adecuado. Y se había establecido la reelección por una sola vez. Reelección por una sola vez, que curiosamente la copiamos en los últimos gobiernos, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en el gobierno de Juan Manuel Santos, reelección por una sola vez. Y se había establecido para el Poder Ejecutivo la figura del vicepresidente, una figura que había desaparecido de la historia constitucional hace muchos años y vuelve con la Constitución de 1991 a jugar un papel importante. Un vicepresidente que debe reemplazar, subrogar al presidente. Se establece un consejo de gobierno para asesorar al presidente, compuesto de 5 secretarios del despacho y un miembro de la Alta Corte de Justicia. Ese es el poder ejecutivo. Presidente, vicepresidente, un consejo de gobierno y el poder judicial, residiendo en la Corte de Justicia como Supremo Tribunal. Y esa era la división del poder. El Congreso de Cúcuta divide por una ley el territorio de Colombia, Capitanía General de Venezuela, Nueva Granada, en departamentos, provincias y cantones. Aparece el concepto de departamento, un concepto francés inventado por Napoleón Bonaparte, para que veamos la influencia de la Revolución Francesa en nuestro constitucionalismo. El departamento, la provincia y el cantón. La provincia sí es un concepto español muy antiguo, al igual que el cantón, que sería como el municipio. Todavía se habla del famoso cantón de Marinilla. Departamento, provincia y cantón. ¿Quién mandaba en el departamento? Un magistrado con el título de intendente, título hoy desaparecido. En las provincias mandaba el gobernador y en los cantones los jueces políticos. La Capitanía General de Venezuela se divide en 3 departamentos. El departamento del Orinoco, Angostura, el departamento de Venezuela, propiamente hablando, y el departamento del Zulia, que es el aledaño a la Nueva Granada. Y esos 3 departamentos comprendieron 10 provincias. 10 provincias. En la Nueva Granada se formaron 4 grandes departamentos. Esto es una división pues muy artificial porque no corresponde a nada en forma. Observen lo que pasa en la Nueva Granada. Se conforma el departamento de Boyacá, que no existía. Boyacá es un lugar geográfico
Batalla de Boyacá, por el famoso puente de Boyacá, y ese nombre ya se convierte en un nombre importante y por eso se da el nombre de departamento de Boyacá. Hablamos en esa época de la provincia de Tunja, departamento de Boyacá. Prácticamente ese departamento de Boyacá, diríamos que conforma todas las provincias orientales de la Nueva Granada. Departamento de Cundinamarca, siempre se ha hablado de Cundinamarca. Departamento de Cauca, un departamento gigante del que hace parte la provincia de Antioquia. Recordemos que siempre Antioquia perteneció a ese gran departamento, a esa gran gobernación del Cauca, porque ese occidente colombiano fue conquistado de las huestes de Pizarro, del alcázar Robledo, que fue el conquistador de Antioquia. Entonces, Antioquia queda dentro del departamento de Cauca y al norte el departamento de Magdalena. Aparece el nombre de Magdalena por el río Grande de la Magdalena. Tampoco ese nombre no será común, no era conocido. Recordemos que existía la provincia de Cartagena, la provincia de Santa Marta, la provincia de Riohacha, pero no el departamento del Magdalena. Entonces observemos dos nombres diferentes. Tampoco existía el nombre de provincia del Cauca. Esa provincia no la teníamos, era provincia de Popayán, gobernación de Popayán. Y esos 4 departamentos se dividieron en 13 provincias. El de Venezuela, 3 departamentos, 10 provincias. La Nueva Granada, 13 provincias. En esta época, dice José Manuel Restrepo, que en el territorio libre de Colombia habían más o menos 2 millones de almas. Capital de la República, tremendo problema que se arma acá. Se define que la capital provisoria de la República sería Bogotá. ¿Por qué? Porque se dijo que era el punto más central del territorio colombiano. ¿Cuál territorio colombiano? La República de Colombia era la presidencia de Quito, la Capitanía General de Venezuela, Panamá y la Nueva Granada. Por eso se dijo, hombre, yo creo que creemos que el centro está en Bogotá y por eso se escoge la ciudad de Bogotá. Muchos diputados venezolanos se opusieron a ello, entre ellos el doctor Miguel Peña, protestaron contra ello, querían que el gobierno más bien residiera en una ciudad limítrofe con Venezuela, como Pamplona o como Cúcuta, o tal vez que se fuera hasta Maracaibo, pasando el lago de Maracaibo, Pamplona, Cúcuta o Maracaibo, que estuviesen más cercanas a la Capitanía General de Venezuela. Pero se olvidaban también de que Bolívar tenía en mente el plan del sur, las provincias de la presidencia de Quito. Y por eso se define en Cúcuta que la capital debería ser Bogotá. Hay una carta de Bolívar a Sublet del 5 de octubre de 1821 desde la Villa del Rosario de Cúcuta, donde dice textualmente: si yo quedase mandando, pediría que fuese aquí, Cúcuta. O sea, Bolívar tampoco estaba contento con el traslado de la capital a Bogotá. Si yo quedase mandando, pediría que fuese aquí, Cúcuta, la residencia del gobierno. Santander necesita de atender a Bogotá y atender a Nariño, que tiene sus partidarios. Observen que hay una pelea, una disputa entre Santander y Nariño. Y sigue diciendo Bolívar, he instado porque el departamento de Venezuela quede como estaba, conservándole su nombre, que también se lo habían quitado. Por eso una parte se llama Venezuela, y que es lo único que nos ha quedado después de tantas pérdidas. O sea, ni Bolívar ni Santander están muy conformes, sobre todo Bolívar, con lo que finalmente se establece en la Constitución de Cúcuta. Razón por la cual tal vez hay un articulito que molesta mucho a Bolívar
que era que esa constitución no podía ser reformada sino después de 10 años, o sea, hasta 1831. Lamentablemente, eh, esa molestia dio al desconocimiento de la Constitución y creó las primeras guerras civiles entre bolivarianos y santanderistas. Bueno, sigamos con el Congreso de Cúcuta. ¿Qué más se dijo en ese Congreso? Se aseguró un asunto importante, el ejercicio de la libertad de imprenta. Libertad, libertad, un concepto liberal fundamental, libertad de imprenta. Cada cual imprime lo que a bien tenga. Se extingue para siempre el Tribunal de la Inquisición. Recordemos que la Inquisición era una forma de mantener el control total del Estado a través de la censura y que lo creó España como política de Estado. Y yo diría que usó a la Iglesia para que bajo una sola fe digamos que hubiera una armadura para que otras creencias, el protestantismo, el judaísmo, etcétera, el islam, permearan, para que no permearan la fe católica. España se hace alrededor de la Iglesia católica, la España de Fernando y de Isabel. Esa es la Inquisición. Y obviamente ese tribunal fue importado hacia América y entonces estos virreinatos existió. Pues se extingue para siempre con la Constitución de Cúcuta el Tribunal de la Inquisición y coloca las bases de una moderada tolerancia religiosa, por cuanto como las grandes luces de la Ilustración, siglo XVIII, habían sido sacrificadas por Morillo, pues vienen unos nuevos personajes, pero no tan ilustres. Y entonces ya empieza una disputa de una moderada tolerancia religiosa. O sea, todo ese liberalismo tuvo que morigerarse un poco. ¿Qué también se dio en Cúcuta? Como consecuencia de la Constitución, son expedidas leyes para arreglar las pesas y las medidas, control de pesas y medidas para que no engañen al comprador, al usuario, lo que llamaríamos hoy una liga de consumidores. Los derechos de aduanas, importaciones, exportaciones, derechos de aduanas. Un tema fundamental, la venta de tierras baldías. Los baldíos son esos terrenos que siempre están dispuestos a ser entregados en propiedad a alguien para que las explote. Mientras son baldías, pertenecen a la República. Hay que empezar a hablar de las ventas de esas tierras baldías. Colombia necesita recursos y muchos vendrán de esas ventas de tierras baldías. Se suprime el estanco de aguardiente que se fabrica en el país y se suprime la alcabala que se pagaba de los frutos y las manufacturas colombianas. Se mantiene una alcabala en manufacturas extranjeras y en la venta de bienes raíces, pero se rebajó el impuesto del 5% al 2.5%. O sea, comienza un concepto bien interesante que es el derecho tributario. Se tenía que compensar entonces el déficit que iba a resultar de estas rebajas de impuestos por una contribución directa que debía exigirse a todas las rentas de los ciudadanos conforme a una escala gradual que iba del 2 hasta el 10%. La educación pública, otro tema fundamental, porque es que el Congreso está muy preocupado de la escasez de instrucción. Volvamos a expresar, la pacificación de Morillo fue brutal y se llevó las mentes más preclaras, las más importantes. Yo creo que España no tenía un gran interés en educar estos pueblos, a pesar de que se habían creado
algunas universidades, sobre todo en Bogotá, la Universidad Javeriana, por los jesuitas, el Colegio Mayor del Rosario, los dominicos. En las provincias no había absolutamente nada. Entonces se ve la necesidad de promover la educación pública. Y entonces para promoverla, para tener lugares, deciden extinguir conventos menores, es decir, conventos que no tuvieran más de 8 religiosos de misa, o sea, ordenados. Prácticamente le quitan eso a la religión católica, y esos edificios de esos conventos menores, esos bienes de ellos y esas rentas de ellos se aplican entonces por el gobierno a la fundación y dotación de colegios y casas de educación en las provincias donde estuviesen situados esos conventos, que se suprimían. Recordemos que más adelante, por allá, en 1832, hubo una guerra civil que se llamó la Guerra de los Conventos, que fue más o menos lo mismo que ocurrió acá: suprimir unos conventos menores que no tenían el suficiente número de religiosos importantes, y se apoderaba de eso el Estado para desarrollar otras políticas, como en este caso las políticas de educación. Se establecieron también con ese propósito crear escuelas de niñas en los conventos de las religiosas, y se dispuso fundar colegios y casas de educación en cada una de las provincias de Colombia. Se estableció que se creasen escuelas de primeras letras en todas las ciudades, en todas las villas, en cada parroquia y en cada pueblo que tuvieran 100 o más vecinos. O sea, educación pública, y si el Estado no era capaz de dotarlo, era obligación de los padres de familia contribuir a lo necesario para sostener esas escuelas. Sobre el tema de los indios, tema tan interesante, tan complicado, por cuanto se supone que todos estos eran territorios de los indios o de los indígenas, los antiguos señores del país. El Congreso de Cúcuta y las leyes que se expidieron los eximió del tributo o contribución personal que se había establecido desde la conquista por el gobierno español. Se igualó a los indios a los demás ciudadanos, y se cometió un error en aras de la igualdad de oportunidades, etc. Recordemos que los indios tenían unas tierras en común, lo que llamaríamos hoy los territorios colectivos. Esos territorios en común se les mandó repartir a cada uno de los indios. Y cuando se repartieron y cada uno tuvo la titulación, muchos vendieron. Ahí está uno de los grandes problemas que tenemos hoy. Observemos el problema del Cauca. ¿Por qué reclaman tierras de los ingenios? Porque los indios dicen hoy que eran sus grandes territorios, sus grandes propiedades colectivas. Problemas del Congreso de Cúcuta de 1821, que simplemente quería igualdad para los indios frente a los demás ciudadanos. Por lo tanto, esos terrenos colectivos, digo, no, tenga su propiedad, y resulta que la idiosincrasia de los indígenas era diferente. Y hoy estamos volviendo a hablar de las propiedades colectivas, de manera que eso fue funesto para los indígenas. El 13 de octubre, pues, de 1821, el Congreso de Cúcuta termina sus sesiones. Bolívar tiene que seguir y marchar a campaña. Santander queda encargado del poder ejecutivo, e indudablemente fue un gran conductor de Colombia. ¿Quiénes son los grandes, digamos que ministros? Nombran secretario de Relaciones Exteriores de Colombia, ministerio importante para que las demás potencias reconozcan, al doctor Pedro Gual. Al ministro de Hacienda nombran a José María del Castillo. Nombran al doctor José Manuel Restrepo, aquel que estudió la historia de la Revolución de Colombia, en la que nos hemos apoyado mucho, como ministro del Interior.
digamos que es un ministro de gobierno, ministro del Interior, y al coronel Pedro Briceño Méndez como ministro de Guerra y Marina. A Bolívar, que tenía su intención de rendir a Cartagena, le dicen, hombre, rendir a Cartagena por la fuerza es muy complicado. Se opondrían a ese ataque a Cartagena los mismos españoles que están en el Istmo de Panamá. Por lo que Bolívar entonces decide dirigirse por tierra a liberar a Quito, por lo que dispuso que todos sus batallones tomaran la ruta de Popayán, ciudad que es designada para la reunión de todo el ejército, y él se pone en marcha hacia Popayán con todo su ejército para preparar lo necesario, va a Bogotá para preparar lo necesario para una campaña tan importante, la campaña del sur. En el Magdalena está Montilla, el general Montilla, tratando de controlar Cartagena por tierra, y recordemos que tenía bajo su mando al audaz comandante de las fuerzas de mar, a Padilla, quien ya tenía dominada la bahía de Cartagena y tenía cortadas las comunicaciones entre la plaza de Cartagena y los castillos de Boca Chica y San Fernando. Faltaba la plaza. Cartagena se da cuenta de que es imposible resistir y hay un acuerdo. El asedio a Cartagena por parte de los patriotas duró entonces 14 meses. Se hace entonces la rendición de Cartagena. Cartagena queda en manos de Colombia. Queda en manos de Colombia la primera plaza y el antemural de la Nueva Granada. Los patriotas la encuentran con numerosa artillería, con los almacenes provistos con gran multitud de elementos de guerra. Había 3.000 fusiles, 3.500 quintales de pólvora, 1.300 de plomo. Y antes de partir para el sur, que es la campaña que sigue, Bolívar dispone de enviar 2 ministros plenipotenciarios, uno a México y otro al Perú, los virreinatos más importantes. Otro al Perú, Chile y Buenos Aires. El objeto era tratar de comenzar una liga ofensiva y defensiva con las nuevas repúblicas americanas, celebrar tratados de comercio. Para ir a México nombra al señor Miguel Santamaría, que fue uno de los secretarios que tuvo el Congreso de Cúcuta, porque él era natural de México, y para el Perú designa al doctor Joaquín Mosquera, que fue tan importante, hermano de Tomás Cipriano, hermano de los Mosquera, famosos en Popayán, y que ya era miembro del Senado colombiano. Ambos dignos por sus luces, talentos y patriotismo. Bueno, dejamos acá para que sigamos la otra semana. Feliz día.